Modelos pedagógicos y e-learning 2. Cuestiones institucionales, enseñanza y cursos. En el primer apartado del módulo hemos visto la importancia de entender la pedagogía subyacente para facilitar las comunicaciones entre distintos profesionales y recordamos algunos de los paradigmas pedagógicos relevantes para el e-learning. En el segundo apartado hemos observado diferentes modelos de e-learning y una selección de ejemplos típicos de cada modelo. En este tercer apartado analizaremos algunas de las cuestiones que se deben abordar para convertir modelos pedagógicos en prácticas efectivas. Más concretamente, examinaremos los índices de finalización, la planificación del programa, la coincidencia del apoyo con los modelos pedagógicos, DIAC, las implicaciones para los profesores y la enseñanza, las implicaciones para las instituciones y las implicaciones a más largo plazo para la organización de los cursos. Crear, impartir y favorecer un e-learning efectivo no es fácil. Los índices de finalización de los estudiantes de los programas que se basan totalmente en e-learning son decepcionantes. Incluso según el estándar de la educación a distancia, en los 10 últimos años hemos sabido que es necesario dedicar una atención considerable a una amplia gama de factores. La disponibilidad de hardware asequible y redes fiables, la preparación de los alumnos para adoptar la nueva tecnología, la motivación y la persistencia del estudiante, las habilidades profesionales de los profesores y formadores y la cultura predominante en muchas instituciones educativas. En este apartado nos concentramos en aquellos aspectos de apoyo al e-learning efectivo que se relacionan específicamente con cuestiones pedagógicas, índices de finalización bajos. En un estudio realizado a formadores de e-learning, Bank 2001, descubrió que el 20% de los formadores tenían índices de finalización de menos de 1 de cada 4. Solo un 50% de los formadores afirmó que hubiera finalizado el 100%. Se citaron 3 razones para no acabar: falta de tiempo, falta de incentivos y cursos con un diseño muy pobre. La situación de algunos programas de educación a distancia de e-learning fuera del campus universitario es igual de decepcionante y muchas de las universidades virtuales no llegan a sus objetivos. Muchos programas basados en campus tienen dificultades para apoyar la participación en debates en grupo y otras comunicaciones interactivas. Y no solo se trata del índice de finalización, también preocupa la calidad de los cursos y la base pedagógica en la que se sustentan. En un análisis de 127 cursos de e-learning realizado por Boucher et al. 1997, los investigadores clasificaron 19 de los cursos nada agradables de visitar, 42 de ligeramente agradables, 43 de moderadamente agradables, 19 de muy agradables y 4 de un placer total. De las descripciones de Boucher se desprende que en algunos de estos cursos insatisfactorios el apoyo pedagógico inapropiado fue un factor clave. Por ejemplo, pocos de estos cursos insatisfactorios del estudio ofrecían capacidad interactiva para el alumno u oportunidad para el aprendizaje colaborativo. Había un aire pesado de instructivismo y de control del profesor, tanto en el contenido como en el proceso. Había una obsesión con la declaración de objetivos, los resultados de la evaluación y el orden jerárquico del contenido de la materia. Había menos concentración en la creación de entornos de aprendizaje basados en recursos ricos alrededor de temas perdurables a los que los estudiantes pudieron contribuir y de los que los demás se pudieran beneficiar. Apoyos pedagógicos posibles para frenar la retención baja. En el contexto de nuestro estudio pedagógico anterior, no nos resulta difícil ver razones posibles para los bajos niveles de compromiso y finalización que observaron Boucher et al. Podemos especular que si hubiera un mayor reconocimiento de los diferentes estilos y preferencias de aprendizaje, se recibirían mejor los programas. También podemos sugerir que un enfoque más constructivista, con mayor oportunidades de que los alumnos relacionen contenido y actividades con sus experiencias y aspiraciones personales, favorecería el interés y garantizaría un mayor beneficio. Según la experta de los Estados Unidos, Margaret Martínez, la investigación sugiere que los resultados del e-learning y también el índice de finalización mejoran cuando la presentación didáctica se adapta a la aptitud, expectativas y personalidad del alumno. Martínez 2003. Mantener la atracción y la matriculación de los alumnos en línea es un reto difícil. La realidad es que muchos alumnos que funcionan bien en las aulas no están preparados para seguir una enseñanza en línea. Un alumno típico ha desarrollado una capacidad de aprendizaje con el tiempo, sabe cómo interactuar con profesores y con otros alumnos y cómo superar pruebas. En cambio,
Al estudiar en línea, los alumnos necesitan más habilidades para aprobar. El éxito en el e-learning depende mucho de la motivación personal y de la persistencia para compensar la falta de un caparazón de aula familiar. Martínez 2003 afirma que las estrategias de persistencia y aumento de la retención deberían reconocer la persistencia del conjunto de la persona como influencia principal o dominante en la persistencia. Sostiene que la emoción y la intención de aprender son fuerzas poderosas. De ambas depende lo bien que las personas gestionen decididamente la información y planifiquen, fijen y consigan sus metas. Otros factores clave que ayudan a la persistencia y la retención son la independencia de una persona, la orientación a objetivos y el locus interno del control. Son descubrimientos coherentes en la investigación. En última instancia, son los factores que tienen influencia en la persistencia, el desgaste y la retención del alumno, concluye Martínez. La implicación del análisis de Martínez es que las estrategias pedagógicas que aprovechan el conjunto de la personalidad de un estudiante y estimulan la motivación personal, es más probable que mejoren los índices de retención. Este hecho nos sugiere que los modelos constructivistas tienen una función importante que hacer para elevar la efectividad general del e-learning. También nos sugiere que una estrategia a largo plazo mejor para ayudar a los e-learners recién llegados al e-learning a ser efectivos en el medio podría ser planificar cuidadosamente la transición suave a un modelo constructivista en lugar de perpetuar un modelo dependiente. Martínez establece los ingredientes clave de una estrategia para gestionar el desgaste para los programas de e-learning. Ejemplo, la planificación debería cubrir puntos clave que incluyeran estrategias para considerar el impacto de las emociones y las intenciones en el aprendizaje, la persistencia y la automotivación para aprender, identificar causas que impiden finalizar el curso, determinar predictores que correlacionen escenarios, situaciones y características del alumno, por ejemplo, independencia, autoconducción y automotivación con retención. Logro y finalización de programas y cursos académicos del alumno, por ejemplo, la frecuencia y la calidad del contacto con los docentes, el personal y los compañeros ha demostrado en repetidas ocasiones que es un buen predictor de la persistencia del alumno para alumnos con poco locus de control o alumnos conformistas. Implantar y gestionar la transición del aprendizaje conducido por el formador al aprendizaje en línea. Predecir y hacer un seguimiento de la persistencia potencial y real con más precisión. Aplicar resultados para mejorar la creación de políticas, los presupuestos y la asignación de recursos. Mejorar y dirigir programas de apoyo al alumno y el currículum hacia la mejora de la calidad, el aumento de la matriculación y la retención de alumnos, por ejemplo, programas de transición, asesoramiento y apoyo para poblaciones especiales. Un buen plan de gestión de desgaste debe ser lo suficientemente flexible para cambiar a medida que cambien las necesidades. Garantizar que la esencia y la base del plan sea el alumno. Garantizar escenarios sociales de trabajo y de aprendizaje positivos en los que se valore al alumno y al aprendizaje. Medir e informar a la dirección, los alumnos y los accionistas. Representar los valores centrales y los resultados esperados. Una buena planificación ayuda. No puede haber nada que sustituya a una buena planificación para nuestros programas de e-learning. ¿Pero qué implica una buena planificación de enseñanza electrónica? Como profesores sabemos que si estamos presionados podemos sobrevivir con algunas clases sin poner demasiada preparación en la lección en sí, es decir, basándonos en nuestro conocimiento experto de tema y en las señales interpersonales para indicar si las cosas van bien o no. Es fácil que los alumnos literalmente desconecten, vayan a buscar un refresco, se distraigan o pierdan el hilo. No pueden levantar la mano fácilmente para atraer nuestra atención. A diferencia de nuestra enseñanza en el aula, la planificación del e-learning implica a muchos más jugadores, cada uno con su conocimiento experto y sus prioridades personales. En el primer apartado del módulo hicimos hincapié en que los diseñadores, técnicos y profesores deben comunicarse de forma efectiva para el apoyo pedagógico del programa que se desarrolla. Una vez que se llegue a un acuerdo satisfactorio tanto para el profesor como para el técnico, el diseñador puede crear un producto que no sea solo factible y que esté bien planificado, sino que también se base en un enfoque pedagógico apropiado para lograr la satisfacción del usuario. Es decir, al planificar un programa de e-learning deberíamos seleccionar el enfoque pedagógico apropiado para el usuario, comprobar que sea factible y diseñarlo bien.
Esto se aplica igualmente a las 4 cuadrantes de la cuadrícula de paradigmas pedagógicos. Atsuri Hirumi de la University of Central Florida ha establecido 4 directrices muy útiles para este proceso. Primero, independientemente del paradigma pedagógico del que se trate, el diseñador debería planificar 3 niveles de interacción. Nivel 1, interacciones de los estudiantes con el profesor y las instrucciones. Nivel 2, interacciones de los estudiantes con los demás expertos, compañeros, recursos. Nivel 3, interacciones del propio alumno. Hirumi aconseja un enfoque sistemático a la planificación, comenzando con un conjunto de 6 pasos independientemente del enfoque pedagógico que se utilice. Los 6 pasos de Hirumi son los siguientes. Paso 1. Identificar experiencias esenciales que sean necesarias para que los alumnos logren metas y objetivos específicos. Opcional. Paso 2. Seleccionar una estrategia didáctica fundamentada y basada en objetivos específicos, características del alumno, contexto y creencias epistemológicas. Paso 3. Operacionalizar cada acción, cada acontecimiento, integrando las experiencias identificadas en el paso 1 y describiendo cómo se aplicará la estrategia seleccionada durante la formación. Paso 4. Definir el tipo de interacción, interacciones de nivel 2, que se usarán para facilitar cada acontecimiento y analizar la cantidad y calidad de las interacciones planificadas. Paso 5. Seleccionar las herramientas de telecomunicaciones, por ejemplo, chat, correo electrónico, boletín de información electrónica, que se utilizarán para facilitar cada acontecimiento de acuerdo con la naturaleza de la interacción. Paso 6. Analizar materiales para determinar la frecuencia y la calidad de las interacciones de e-learning planificadas y revisar cuando sea necesario. Hirumi describe 8 estrategias didácticas fundamentadas disponibles para la persona que planifique. La tabla TERRES representa su secuencia de planificación sistemática que recomienda para 2 de estas estrategias la formación directa y el aprendizaje experiencial. Estas 2 estrategias revisten un interés especial para nosotros porque se encuentran en extremos opuestos de nuestro espectro de control, en el que la formación directa se sitúa en el cuadrante noroeste y el aprendizaje experiencial en el sureste. 2 de las estrategias formativas fundamentadas de Hirumi: formación directa, orientación, establecer con el contenido de la lección, revisar el aprendizaje previo, establecer objetivos de la lección, establecer procedimientos de la lección. Presentación, explicar un concepto o habilidad nuevo, proporcionar una representación visual, comprobar la comprensión. Práctica estructurada, dirigida al grupo a través de la práctica, respuesta de los estudiantes, proporcionar un feedback correctivo. Práctica guiada, práctica semi-independiente, hacer circular y controlar la práctica, proporcionar feedback. Práctica independiente, feedback retrasado. Aprendizaje experiencial, experiencia, inmersión del alumno en una experiencia auténtica, publicar, hablar o escribir sobre la experiencia, compartir pensamientos y sentimientos. Proceso, dar parte, interpretar información publicada, definir patrones, discrepancias y dinámica general. Internalizar, proceso privado, el alumno reflexiona sobre las lecciones aprendidas y los requisitos para el aprendizaje futuro. Generalizar, desarrollar hipótesis, formular generalizaciones y llegar a conclusiones. Aplicar, usar la información y el conocimiento obtenido de la lección para tomar decisiones y resolver problemas. Otras estrategias didácticas fundamentadas de Hirumi son las siguientes: aprendizaje centrado en el estudiante, investigación jurisprudencial, modelo de simulación, aprendizaje por investigación, pensamiento inductivo y el aprendizaje basado en problemas. El apoyo es la clave. Como vimos anteriormente, el e-learning es diferente del aprendizaje en un aula. El apoyo personal de profesores, compañeros, redes o materiales es crucial. Los e-learners recién llegados a este campo presentan un reto particular. Si el grupo al que se dirige el e-learning incluye e-learners inexperimentados, se debe hacer una previsión apropiada. Disponemos de 2 opciones. Diseñamos de un programa que esté situado firmemente en el cuadrante noroeste para tranquilizar al e-learner inexperimentado, o intentamos dar un apoyo que controle la transición del alumno a un paradigma más abierto. La respuesta de Phoenix Online es la primera opción. Phoenix Online se dio cuenta de que la interacción con seres humanos, el profesor y el resto de los estudiantes de la clase, era mucho más importante para el éxito que la interacción con el contenido digital. Por esta razón, Phoenix Online tiene unas clases reducidas con una media de solo 11 estudiantes.
Para combatir el talón de Aquiles de la educación a distancia, a un índice de abandono elevado, ofrece a los estudiantes mucho apoyo y aliento personal que incluye ayuda técnica durante 24 horas. El resultado es que el 65% de sus estudiantes estudia hasta que consiguen el título. Fuente Business Week Online, 23 de junio de 2003. Streetwise Online Extra por William Simons. Si deseamos que los usuarios inexperimentados den el paso a programas más innovadores, debemos planificar una estrategia transicional apropiada. La cuestión es qué clase de apoyo deberíamos proporcionar. Diálogo, implicación, apoyo y control. DIAC. En el apartado anterior vimos que Cummey y Stephenson clasificaban el e-learning en función de quién controla el contenido y quién controla el proceso, lo que nos daba 4 cuadrantes en una cuadrícula de paradigmas pedagógicos. Hicieron un análisis de 100 informes de investigación en el que cotejaron las lecciones aprendidas, de los casos de acuerdo con los 4 cuadrantes. A continuación se resume lo que aconsejan estos autores para cada cuadrante. Consejos para el cuadrante noroeste. Tareas y procesos determinados por el profesor. Proporcione un acceso fácil a la ayuda técnica. Esta lección es común para todos los sectores. Alexander, 1999, Bank y Cummings, 1998. El hipertexto debe estar estructurado y debe conducir claramente a los estudiantes a las metas deseadas. De esta forma se consigue un uso más eficiente del tiempo y una interpretación más clara de la tarea. Di Lucas, 1999. Haga referencia a debates en línea durante el tiempo de clase real. Funaro, 1999. Haga que la participación en línea sea obligatorio. Cree razones para participar. Funaro, 1999. Consejos para el cuadrante noreste. Tarea específica determinada por el alumno. Mantenga grupos reducidos. Alexander, 1999. Asigne un rol a los estudiantes y haga que éste sea claro y explícito. Barros et al. 1998. Los grupos con líderes marcados tienden a resolver las tareas con más efectividad. Oliver y Omari en prensa. Proporcionan formación sobre cómo utilizar el comportamiento social en línea. Hackman y Walker, 1999. Marjanovic, 1999. Esta lección también se aplica a los sectores suroeste y sureste. Desarrolla estrategias que mejoren la interacción bidireccional. Bonk, Angele y Jara, 1998. Obligue a los estudiantes a responder a las aportaciones de los demás. Gregory Kuskeli, 1994. La motivación aumenta cuando los estudiantes se dan cuenta de que su trabajo será mostrado. Bank y Dennett, 1999. La estructura del curso debe permitir que los estudiantes siempre sepan qué están haciendo y qué deben hacer después. Sommer y Taylor, 1998. Consejos para el cuadrante sudoeste. Actividades de aprendizaje estratégicas de final abierto determinadas por el profesor. Estructura el entorno de aprendizaje para promover la cooperación entre los grupos. Ewing, 1999. Proporcione ejemplos y formación de formas de trabajar en línea en grupos. Presente formas que sirvan de modelo para mantener un diálogo animado. Funaro, 1999. Mantenga el diálogo dentro del tema a través de preguntas elaboradas cuidadosamente, guías para los alumnos y resúmenes en línea. Budin, 1999. Clasifique mensajes, resuma hilos de debates, ofrezca pasos para el proceso de resolución de problemas. Oliver y Omari, 2001. Consejos para el cuadrante sudeste, actividades de final abierto, gestionadas por el alumno. Se debería definir claramente la función del tutor y la cantidad y el nivel de participación del tutor. Lewis y Vizcarro, 1998. Introduzca avisos y otras formas para que los estudiantes interactúen con el contenido para hacer que el proceso de pensamiento sea claro. Henderson et al. 1998. Proporcione acontecimientos sincrónicos y asincrónicos para mantener el entusiasmo del estudiante y el sentido de participación de tiempo real. Mason, 1998. Desarrolle criterios para que los estudiantes evalúen el trabajo entre sí. McConnell, 1995. Recuerde que los debates abiertos a todos normalmente no funcionan. Mason, 1998. Proporcione guías y preguntas diseñadas claramente. Budin, 1999. Cree una estructura para hacer que colaboren en equipo.
resuelva problemas a través de un sistema de votación, escriba tareas de colaboración dividiendo la tarea en secciones. Marjanovic, 1999. Recuerde que los alumnos podrían interesarse tanto en navegar que no pensarían en el aprendizaje relacionado con una materia específica. Edwin et al. 1999. En cualquier modelo de aprendizaje en línea, además de la variedad de papel electrónico, la función del tutor, moderador, formador, facilitador es crucial. Fíjese en el abanico de nombres. Recuerde que los distintos autores utilizan palabras diferentes en función del estilo de funcionamiento o el modelo pedagógico que prefieren. Sin embargo, en algunos casos se utiliza la palabra formador de manera genérica, como en el caso de Bonk et al., que aparece más adelante. En la segunda parte vimos lo importante que son las funciones DIAC, diálogo, implicación, apoyo y control, y que el hecho de que los tutores lleven a cabo estas funciones es un factor crucial para determinar el enfoque pedagógico general. En este apartado estudiaremos los e-moderation, las diferentes funciones didácticas y la comunicación no oral a partir de la experiencia de los autores que la practican en diferentes partes del mundo. Los e-moderation, el apoyo para la progresión del estudiante. Esta experiencia procede de la Open University del Reino Unido para poder ayudar a los e-learners inexpertos a sacar el máximo provecho de su experiencia de e-learning. Es importante que los profesores y los formadores lleguen a ser expertos para moderar la relación de los alumnos con los servicios en línea. Gilly Salmón de la Open University del Reino Unido ha identificado 5 etapas por las que pasan la mayoría de los alumnos. Salmon afirma: los profesores deben ser profesionales formados, capaces de entender el medio y el entorno en que trabajan, hábiles en los sistemas que están a su disposición y capaces de llevar a cabo cualquiera de las funciones que requiere este tipo de trabajo. Las 5 etapas se muestran en la figura 3. Desarrollo, construcción de conocimientos, dar y recibir información, socialización online, acceso y motivación. Ejemplo: el acceso individual y la capacidad de los participantes de utilizar el e-learning son prerequisitos esenciales para participar en conferencias. Primera etapa: la base del conjunto de pasos. La segunda etapa implica que los participantes individuales establezcan sus identidades en línea y que después encuentren a otros con los que interactuar. En la tercera etapa, los participantes se dan el uno al otro información relevante para el curso. Hasta la etapa 3 está incluida, aparece una forma de cooperación, es decir, apoyo a las metas de cada persona. En la cuarta etapa se dan los debates de grupo relacionados con el curso y la interacción se vuelve más colaborativa. La comunicación depende del establecimiento de puntos de entendimiento comunes. En la quinta etapa, los participantes buscan más beneficios del sistema para ayudar a conseguir metas personales, explorar cómo integrar el e-learning en otras formas de aprendizaje y reflexionar sobre los procesos de aprendizaje. Cada etapa exige que los participantes dominen determinadas habilidades técnicas mostradas en la figura 3 en el extremo izquierdo de cada paso. Cada etapa implica habilidades de e-moderation diferentes que se muestran en el extremo superior de cada paso. La barra de interactividad que va por la derecha del grupo de pasos sugiere la intensidad del alumno a alumno que se puede esperar entre los participantes en cada etapa. Al principio, en la etapa 1 solo interactúan con uno o con dos más. Después de la etapa 2, los números de otras personas con las que interactúan y la frecuencia aumentan de forma gradual, a pesar de que la quinta etapa normalmente da como resultado una vuelta a una mayor individualidad. Funciones del formador profesor. Esta experiencia procede de los Estados Unidos. Ser supervisor o formador en línea es bastante diferente a ser un profesor presencial en un aula. Mack et al. 2001 formularon 4 funciones clave para los instructores en línea basándose en trabajos de Ashton et al. 1999 y Mason 1991, pedagógica, social, gestora y tecnológica. Mack y sus compañeros probaron estas 4 funciones de formador en 4 tipos diferentes de programas de e-learning en la Indiana University en el año 2000. En la segunda columna de la tabla 4 se establecen las características de cada función identificada por Ashton et al. y Mason
Y en la columna 3 se resumen ideas extraídas de la experiencia. Componentes y preguntas generales. Ashton et al. 1999, Mason 1991. Componentes. Asume la función de facilitador o moderador, por ejemplo, formular preguntas, sondear respuestas, fomentar que el estudiante cree y relacione conocimientos, resumir o abre debates, ayudar a identificar temas unificadores, dar apoyo y dirige el debate interactivo, diseñar una serie de experiencias educativas, proporcionar feedback, ofrecer razones y crítica constructiva, proporcionar explicaciones y explica detalles, utilizar instrucciones directas cuando es apropiado, provocar comentarios y reflexión en referencia a recursos externos y a expertos en el campo, cuestiones, quién es responsable de diferentes actividades de aprendizaje, existe mucho debate y reflexión, qué actividades podrán fomentar una mayor interacción. Crear un entorno agradable y enriquecedor o con sentimientos de comunidad, mostrar un tono positivo en general, fomentar el sentido del humor, mostrar empatía de formador y dedique mucha atención siempre al aspecto interpersonal, por ejemplo, incluye frases de bienvenida, invitaciones y disculpas, y personalizar con el comentario de las experiencias de uno mismo en línea. ¿Cuál es el tono general del curso? Existe un lado humano del curso, se permite hacer bromas, ideas a partir de situaciones. Ideas. Crear entornos de aprendizaje basados en problemas o proyectos, fomentar la interacción con los compañeros y el feedback, fomentar la toma de perspectiva y el feedback de compañeros en línea, intentar técnicas innovadoras, starter, wrapper, debates, reflexión sobre el campo en línea, casos electrónicos, controversia estructurada, actividades de equipo, anunciar los vínculos a sus webs preferidas, controlar y fomentar actividades con interacción de compañeros, rica y feedback y plantear muchas preguntas de investigación. Utilizar cafés en línea y páginas de perfiles de estudiantes, digitalizar fotos de la clase, favorecer la conversación informal, por ejemplo, comentar tácticas de supervivencia, preocupaciones en líneas, anécdotas de formador, etc. Introduzca bromas y juegos de palabras cuando sea apropiado en las respuestas e intente crear una comunidad en línea, por ejemplo, comparte historias personales, invite a visitantes o invitados extranjeros. Componentes y preguntas generales. Coordinar tareas, por ejemplo, explicar las tareas, establecen planificaciones para recibir tareas, asigne compañeros y grupos, establezca fechas de entrega y fechas de ampliación para las tareas, gestionar los foros de debate en línea, por ejemplo, establecer el ritmo, el punto de concentración y la agenda, y gestionar la estructura general del curso, por ejemplo, organice tiempos y lugares de reunión, horario de oficina, aclare la distribución de notas, explique la importancia del curso, corrija los materiales del curso y comente las revisiones potenciales del curso. Los estudiantes comprenden las tareas, entienden la estructura del curso, están perdidos o confundidos en algún punto, ayudar con cuestiones de sistema y tecnología del usuario, diagnosticar y aclarar los problemas encontrados, notificar cuando falla un servidor, explicar las limitaciones del sistema. Los estudiantes tienen las funciones básicas, funciona su equipo, funcionan las contraseñas necesarias, ideas a partir de situaciones. Considerar reuniones en directo, iniciales o chats en línea, proporcionar un plan de estudios y expectativas claras, anunciar un calendario de acontecimientos y una página de tareas en línea, proporcionar un registro de notas en línea, P+F y resumen de cuestiones administrativas, controlar debates en curso e interrumpirlos cuando se desvíen del tema, asignar amigos por correo electrónico o amigos constructivos, proporcionar un feedback de correo electrónico semanal, utilizar carteras electrónicas para proporcionar una visión general de lo bien que les va a los estudiantes y hacer un seguimiento de cuando se conecten los usuarios, encontrar sistemas de cursos o crear herramientas personalizadas, formar desde el principio, hacer tareas de orientación y tareas al principio para probar el sistema, explicar cualquier herramienta habitual o infrecuente, hacer que los estudiantes voten las tecnologías que prefieren, ser flexible cuando se encuentran en problemas. La conclusión de Bank
et al. Es que con una estructuración adecuada de acontecimientos y actividades en línea, es extremadamente difícil para el formador o los estudiantes esconderse en la clase en línea. Comunicación virtual. Esta experiencia procede de Australia, se centra profundamente en la comunicación no verbal y se ha extraído de materiales de desarrollo personal utilizado con personal de Australian Technical College. La enseñanza en línea se diferencia de la enseñanza en el aula, principalmente no realizan intercambios orales ni tienen contacto visual, aunque esto último puede cambiar si se generalizan las webcam. En consecuencia, los profesores se ven despojados de todas las marcas y señales interpersonales a las que se han acostumbrado. Deben aprender un nuevo conjunto de habilidades de comunicación y aprenderlas deprisa. Un intercambio descuidado puede consternar a un estudiante y el profesor puede perderlo fácilmente. Es fácil que las palabras causen malentendidos cuando no van acompañadas de expresión facial, tono ni contexto. Al impartir enseñanza en línea, el profesor toma conciencia de su voz o personaje en línea. Cualquier profesor es consciente del elemento de actuación a la hora de enseñar, es decir, de que adopta un personaje docente cuando entrar en el aula. Sin embargo, ¿qué clase de personaje desea transmitir en línea y cómo lo transmitirá con un teclado? Igual que ocurre en la enseñanza presencial, el profesor en línea debe tranquilizar a los estudiantes de que se encuentran en un entorno de aprendizaje en el que se permite incluso se espera que se cometan fallas. El lenguaje que utiliza el profesor es de suma importancia. Además, el profesor debe desarrollar una rutina para comprobar sus aulas en línea, regularmente con una programación rígida, incluso aunque no espere que haya ningún mensaje nuevo. El hecho de no responder pronto a la pregunta de un alumno o a otra comunicación podría resultar catastrófico. Resulta decepcionante y alarmante invertir el tiempo para poner un mensaje y no obtener ninguna respuesta. Existen algunas sugerencias que le ayudarán a maximizar sus comunicaciones en línea. Dedique tiempo a leer entre líneas un mensaje. Procure entender y responder a lo que los alumnos le intentan transmitir. Seleccione las palabras cuidadosamente y vuelva a leer sus mensajes como mínimo una vez, preferiblemente dos, antes de enviarlos. Sea informativo y proactivo, es decir, comunique no solo lo que los alumnos preguntan, sino también lo que puede que no sepan preguntar. Demuestre compasión, comprensión y humor en sus interacciones con las personas. Minimice el tiempo de idas y venidas de correo electrónico. Si un alumno le hace una pregunta que usted no tiene clara, intente averiguar lo que quiere realmente. Responda a la pregunta de dos formas distintas. Dicho de otro modo, hágale saber que no está seguro de lo que le preguntan, pero infórmeles de que puede haber varias respuestas posibles. Escriba mensajes informales y agradables. Debe crear un entorno cálido y de apoyo. Las pequeñas bromas, el tono positivo y el ánimo son extremadamente importantes en un entorno de aprendizaje a distancia. En alguna ocasión, quizá desea enviar la respuesta a la pregunta de un alumno a toda la clase. En este caso, asegúrese de que no es confidencial, siempre pida permiso antes, responda a la pregunta en menos de 24 horas y envíe una copia con copia o BCC al estudiante para que sepa que usted ha respondido a la pregunta indirectamente. Prepárese para repetirse. Los estudiantes no leen necesariamente bien y a conciencia. Sea paciente cuando parezca que no hayan leído todo el mensaje de correo que usted ha enviado. Limítese a repetirlo o bien vuelva a enviar el mensaje anterior sin culpar a nadie ni hacer comentarios. No haga que tengan que buscar a fondo el mensaje anterior. Simplemente córtelo y péguelo en el mensaje nuevo. Desarrolle una voz. Encuentre una forma de hacer que sus comunicaciones en debates electrónicos y en chat sean usted de forma destacada e identificable. Utilice un modelo de tipo de letra o un color que sea diferente al de todos los demás, si es posible. Utilice un formato en su correo electrónico y consérvelo y haga que comunique algo de usted como persona, sincrónica o asincrónica. La mayoría de los programas en línea ofrecen comunicación sincrónica o asincrónica. Cada uno de los tipos de comunicación tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. La sincrónica es instantánea, adecuada para crear equipos, permite debates y feedback
de uno a uno y puede ser divertida. La sincrónica facilita intercambios más considerados de conocimiento experto y proporciona la capacidad de seguir hilos de discusión. En realidad, los mejores programas de aprendizaje. Según nuestros compañeros australianos, a menudo combinan entornos sincrónicos y asincrónicos. Normalmente las ventajas de un entorno son los defectos del otro. Un entorno totalmente integrado que utilice las mejores características de cada uno es el que con mayor probabilidad tendría éxito. Un programa de aprendizaje a largo plazo se podría diseñar de la siguiente manera. Sesión introductoria sobre mí para romper el hielo, ejercicio asincrónico sencillo, sesión asincrónica en la que se confirmen las expectativas y producciones con un ejercicio sencillo, grupo de trabajo principal en el que los alumnos investigan y debaten un tema de forma asincrónica para obtener un nivel común de conocimiento y comprensión. Debe aumentar la complejidad de las actividades y los ejercicios con el tiempo. Acciones de punto de control periódicas en directo para motivar a los participantes y permitirles que se comuniquen rápidamente entre sí y con expertos formadores. El programa debe incluir sesiones de enseñanza particular. Debe haber una reflexión asincrónica sobre la calidad y efectividad del programa. Resulta evidente que las mayores ventajas se obtienen del hecho de entender los requisitos específicos y de delinear convenientemente la forma de entrega adecuada. Por su facilidad de uso y el apoyo que ofrece, un entorno integrado asincrónico y sincrónico proporciona lo mejor de los dos mundos posibles. En el caso de que modere un debate sincrónico con estudiantes, aquí tiene consejos adicionales procedentes del artículo Making Synchronous Training a Success, que aparecieron en el sitio web Learning Circuits de la American Society for Training and Development. Participe antes de facilitar. Defienda el aula virtual en la organización para la que trabaja. Practique, practique, practique. Aprenda de la tecnología. Mantenga una conexión con los participantes. Registre las preguntas que se hagan en el chat de la sesión. Utilice un profesor ayudante. Experiencia de los formadores en línea. El e-learning lleva una década o más con nosotros y continúa creciendo. ¿Cuál es la experiencia hasta ahora? Tenemos pruebas de los Estados Unidos, de un estudio realizado a profesores en línea efectuado por Bank 2001, de que la mayor parte de la actividad del profesor se ubica firmemente en el cuadrante noroeste. Por ejemplo, las prácticas más comunes de los profesores es presentar programas de estudio en línea, transmitir datos y poner apuntes de clase. Menos utilizadas son las herramientas que es más probable que representen una mayor implicación del alumno, como evaluaciones de cursos en línea y bases de datos. Resulta interesante el hecho de que haya signos de que los profesores tienen aspiraciones de pasar a estrategias de aprendizaje más participativas, es decir, migrar fuera del cuadrante noroeste. El porcentaje de respuestas en el estudio de Bonk de personas que consideraban que la colaboración y las herramientas compartidas en línea, como contar historias o el feedback interactivo, tan útil era superior al porcentaje que las usaba en realidad, lo que indicaba una necesidad de invertir más en esa área. Lo mismo sucede en actividades en línea, como simulaciones, análisis de datos, laboratorios, representaciones o pensamiento crítico o creativo. Las actividades didácticas más solicitadas en línea fueron aquellas dirigidas a fomentar el pensamiento crítico y creativo del estudiante, una indicación mayor de un interés latente al salir del cuadrante noroeste. Bank también descubrió, tal y como anticipó nuestro análisis de las funciones profesionales del primer apartado del módulo, que los directores más veteranos, sobre todo en las instituciones grandes, son jugadores clave en las decisiones que se tomaban, una indicación de la prioridad otorgada a las cuestiones de coste y, según muchos profesores, de los beneficios en lugar de las exigencias pedagógicas. Existen pruebas de que emergen comunidades de práctica basadas en la web, en el cuadrante sureste, entre el personal docente. Más de la mitad de los profesores encuestados utilizaban recursos de sitios web de colegas y hasta el 82% estaban interesados en formar parte de una comunidad para compartir recursos, a pesar de que pocos utilizaban grupos de noticias en línea. Como era de esperar, los mayores obstáculos a los que se enfrentaron los profesores en línea era el tiempo para preparar los materiales, la falta de apoyo técnico y la falta de reconocimientos por sus esfuerzos. A partir de su estudio de experiencias de formadores en línea en los Estados Unidos, Bonk formuló 7 recomendaciones clave basándose en los descubrimientos de su análisis.
Existe una gran necesidad de formación de los formadores. No se puede suponer que la práctica convencional se puede transferir al nuevo medio. Reconocimiento y apoyo del formador. Las escuelas de educación superior y las universidades deben considerar cómo reconocen los esfuerzos de enseñanza con ascensos y permanencias en los puestos. Inversión para que el formador comparta su conocimiento experto e intercambie recursos. Políticas de aprendizaje en línea más claras que cubran cuestiones de copyright y royalties. Investigación del aprendizaje en línea. Antes de adoptar nuevas políticas, las escuelas de educación superior y las universidades deben analizar las investigaciones existentes. Asociaciones de desarrollo de cursos en línea para compartir conocimiento experto y costes. Más investigación en pedagogía de aprendizaje en línea para desarrollar las herramientas pedagógicas que fomenten el pensamiento y la colaboración de orden más elevado del estudiante. De acuerdo con las recomendaciones de BAC indicadas anteriormente, los actores profesionales que identificamos en el primer apartado, los directores de la institución, deben entender y favorecer las estrategias pedagógicas y las necesidades de sus profesores. Algunas cuestiones institucionales. No deberíamos subestimar los problemas de introducir incluso un cambio modesto hacia el aprendizaje en línea en las instituciones formales. No nos sorprende como profesores que muchas dificultades estén relacionadas con las prioridades de gestión de las instituciones, a causa de los costes iniciales elevados. Las decisiones se toman invariablemente en función de los presupuestos institucionales y no en función de los requisitos pedagógicos. Para lograr economías de escala, las instituciones prefieren un modelo para todos, aunque existan diferentes necesidades pedagógicas dentro de la misma institución. Los proveedores a menudo ofrecen descuentos a cambio de exclusividad, es decir, a cambio de que no se recurra a ningún otro proveedor de productos similares. Por lo tanto, se limita el alcance de una serie de enfoques pedagógicos. Tal y como observamos en el primer apartado, los directores deben entender el lenguaje de la pedagogía de la misma manera que los diseñadores y los técnicos, lo que refuerza nuestra indicación anterior sobre la necesidad de que haya un lenguaje pedagógico común. Sin embargo, no se trata de una cuestión financiera. Los procedimientos académicos internos se basan en la práctica tradicional y son difíciles de cambiar. Esto se da sobre todo en los casos en los que el currículum y el programa de estudios deben adaptarse a criterios y regulaciones institucionales externos. Si tenemos previsto introducir un programa de e-learning en una institución tradicional, deberíamos buscar y planificar estrategias que puedan hacer frente a elementos estructurales básicos como modelos de programa definidos por la institución en términos de horas de contacto personal estudiante fijas, contenido de programa definido estrictamente rechazando el margen para extraer contenido de otras fuentes, contratos de empleo del personal relacionados con el tiempo de contacto de clase, fechas de matriculación y de finalización fijas, nombramientos rígidos del personal docente, formas de evaluación y acreditación reguladas externamente y controladas estrechamente, reglas rígidas sobre el gasto monetario en recursos consumibles, acceso a ayuda técnica. El efecto sumado de todo lo anterior, si tiene tan mala suerte de contar con todos estos elementos, es la dificultad para ofrecer algo que no sea el modelo de contenido y ayuda de Mason dentro de un entorno noroeste. Algunos ejemplos de innovación en instituciones tradicionales. Ejemplo 1. En algunos casos, como en el programa de simulación empresarial en la Chico University descrito por Scalise y Davis, en el segundo apartado se tuvo que crear una estructura administrativa nueva. En el caso de Chico, esto implicó la creación de una organización nueva denominada Association Global View AGB, que permita una mayor flexibilidad del uso del personal docente procedente del exterior. Diferentes modelos de financiación, asociaciones con otros tipos de instituciones en el extranjero y un régimen de programa flexible. De hecho, fue una vez que se hubo establecido esta nueva estructura, fue cuando aparecieron los beneficios principales de un enfoque interactivo abierto por Scalise y Davis 2011. Ejemplo, las principales fuerzas de resistencia son los proveedores de educación, principalmente las empresas de libros de texto y de profesorado. Los profesores han expresado graves preocupaciones acerca de su nueva función en la red educativa. Los programas interactivos nuevos basados en web globalmente requieren que los docentes tengan una formación informática básica, se dan parte del control, seguridad a los estudiantes del aula, se dan parte del control a AGB, se dan parte del control a personas anónimas, estudiantes y profesores de otros países, sean flexibles a medida que las actividades del aula se hagan más diversas y menos planificadas.
estén dispuestos a admitir la falta de conocimiento experto más allá de un campo estrecho, incluso en una disciplina altamente integrada como la administración de empresas. Recurran a su propio conocimiento experto cuando sea necesario en lugar de confiar en un libro de texto y en sus materiales de apoyo. A pesar de la resistencia inicial, se ha empezado a apreciar los beneficios. A causa del éxito de AGB, la institución madre ve una oportunidad de aprovechar recursos educativos escasos. Los estudiantes apoyan al concepto de red AGB porque pone a punto sus habilidades informáticas y con la web, proporciona un vínculo al mundo y hace que el estudiante sea un socio en su propia educación. Ejemplo 2. La experiencia Middlesex University London, Goodman et al. 2001, al introducir un modelo de educación a distancia de contenido más apoyo en el nivel de máster, nos ofrece varias lecciones útiles. Middlesex, una gran universidad regional que presta servicio a gran parte del norte de Londres, estaba encantada de aumentar su matriculación de estudiantes internacionales. La educación a distancia en línea era una estrategia obvia para lograr este objetivo institucional. Mark Goodman et al. Describen la experiencia de la Escuela de Ciencias Informáticas al desarrollar su campus global. A pesar del conocimiento experto en informática, toparon con una serie de obstáculos relacionados con los procedimientos académicos estándar de la universidad y su propia preparación para pasar a una nueva forma de trabajar. En primer lugar, toparon con limitaciones institucionales. Ejemplo, teníamos que cumplir las reglas y aspiraciones de calidad que tenía la universidad. Los directores de la escuela determinaron los requisitos de frecuencia, duración y asistencia para los seminarios y especificaron la relación de calificación normal entre la evaluación continua y el examen formal. Para casi la mitad de los módulos del programa, los estudiantes podían esperar 9 horas en la web y otro estudio por semana, con como máximo una clase semanal de 1 hora. Estas cifras se doblaron para la mayoría del resto de módulos. La pedagogía para el modo de aprendizaje a distancia tenía que adaptarse a este modelo y por lo tanto los estudiantes estaban limitados en la manera de gestionar su estudio. Goodman et al. 2001. Convertir el conocimiento experto del personal docente experimentado en el modo en línea resultó ser igual de difícil. Todos nos podemos beneficiar de su experiencia combinada. Goodman et al. Resumen los problemas principales que tuvieron que abordar. Ejemplo, explicitar el contenido, los materiales previamente encerrados en las cabezas de los líderes del módulo tienen que explicitarse para que el estudiante los utilice. 9 megabytes por módulo, a pesar de que no siempre están especialmente claros y existe una tarea de mantenimiento por delante de nosotros para mejorar la coherencia y la compatibilidad entre los autores y módulos. Conservar, motivar y obtener recursos para la conservación de materiales es más difícil que asegurar la creación inicial por diversas razones. Arreglar cosas siempre se resulta más aburrido que crearlas por primera vez. Los autores han pasado a hacer otras cosas y ya no están disponibles o no están interesados. El material es lo suficientemente bueno por el momento, de manera que podemos dejarlo para más adelante. Desde el punto de vista de la dirección, es importante definir un ciclo de análisis claro, mantenerlo, identificar los recursos, especialmente el esfuerzo requerido y construir todo esto en los programas de actividades de las personas. Análisis del software. En retrospectiva, podemos ver formas para que nuestros planes e ideas originales se modifiquen con el objetivo de mejorar las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Sin embargo, si ya han utilizado unas 120 unidades de aprendizaje, un cambio general relativamente menos se puede convertir en una empresa considerable. Responsabilidades para conservar. El trabajo se debe hacer estableciendo funciones y responsabilidades que capturen las cuestiones de pertenencia del plan de estudio y que corroboren el impacto del análisis. Participación del estudiante. Eliminar físicamente al profesor, tal y como presupone el modelo de enseñanza a distancia, aporta una situación en la que las estrategias para atraer la atención tradicionales se vuelven irrelevantes y la participación cognitiva y crítica se vuelve más inmediata e importante. Los estudiantes consideraron que su CD-ROM eran libros con hipertexto, no copias locales de material en línea, y se concentraron simplemente en leer lo que había en los CD-ROM. Muchos estudiantes querían copias impresas del material. Feedback. El mecanismo para lograr un feedback directo de los alumnos extranjeros, sobre todo del lejano oriente, es el correo electrónico.
Resultó difícil conseguir esta práctica en una cultura de aprendizaje pasivo y respeto elevado por la autoridad del profesor. Hemos introducido un programa de inducción que dirige a nuestro personal al principio de cada módulo. Esto destaca la importancia del feedback y anima a los estudiantes a enviar un mensaje de correo electrónico en el acto. Intentamos que el feedback del mensaje del correo electrónico tenga una respuesta realizando un acuse de recibo y dándole un seguimiento rápido. Estamos diseñando cursos y tareas que implican explícitamente un elemento en línea de trabajo de colaboración con apoyo informático, programas de sesiones de chat sincrónicas con el profesor, pero no tuvo una tasa de acogida generalizada. Encargamos a los autores locales una función de observación y les animamos a que informaran con frecuencia. Hasta que resolvamos estos puntos, sería difícil para nosotros planificar escenarios de aprendizaje a distancia que requieran más independencia del estudiante de la que solicitamos actualmente. Los apuntes de clase no bastan. La mayor transición inicial para los profesores es el hecho de que los apuntes que pueden haber servido durante varios años como apoyo admirable para una serie de clases estimulantes se pueden mejorar a través del material que vuelva a capturar esa inspiración. Las áreas específicas a las que se debe dedicar una atención especial incluyen la delineación lúcida de los resultados de aprendizaje de la unidad, una visión más precisa o como mínimo realista de los requisitos de tiempo y esfuerzo de diferentes partes y tipos de trabajo, una mayor claridad sobre la naturaleza y el alcance de la evaluación. Es interesante darse cuenta que estas tres áreas son solo aquellas que pesan más en las demandas realizadas a alumnos activos. Los profesores también deben aprender cómo promover el aprendizaje activo en sus estudiantes. Ejemplo 3. Este ejemplo procedente de Finlandia se centra en cómo un profesor a título individual puede realizar adaptaciones a pequeña escala para el e-learning en su propia clase. De acuerdo con la experiencia de un proyecto financiado por la Unión Europea, en Lato Polytechnic Cisco Malin 2001 defiende un enfoque muy tenue que anime a los profesores a ser fieles a sus procedimientos de aula que han practicado bien y pasar a introducir el e-learning a pasos pequeños con el fin de conservar la práctica pedagógica que prefieran. Malin defiende que la buena práctica del aula simulada en línea es mejor que un trabajo urgente y precipitado sistemático para convertir las lecciones en lo que para muchos profesores es un medio poco familiar. De esta forma deberían ser capaces de mantener los elementos más constructivistas de la práctica de su aula. Una concentración excesiva en la tecnología puede provocar que los profesores pasen de tener una buena práctica en el aula, incluye gestión de clase efectiva, uso de deberes, expectativas elevadas, establecimiento de metas claras, estructuración del contenido del currículum, claridad de la presentación, preguntas frecuentes, uso de ejercicios inmediatamente después de la presentación de contenido nuevo, uso de evaluación, feedback y formación correctiva. Creamers, 1996. Podemos ver cómo el diálogo entre el profesor, el diseñador y el técnico, defendido en el primer apartado, ayudaría a obtener este paquete. Mayelen ha descubierto que presionar demasiado deprisa para cambiar a ideas nuevas puede conducir al abandono de buenas prácticas pedagógicas. El hecho de adaptarse a la tecnología y seguir una moda pedagógica, introduciendo características que no se entienden, por ejemplo, asumir un aprendizaje autodirigido, significa dejar que los alumnos se las arreglen solos, puede reducir realmente la calidad de enseñanza para los alumnos. Un entorno controlado, un compromiso fuerte con las metas académicas, tiempo elevado para cada tarea, buenas relaciones entre profesor y profesor, enseñanza altamente interactiva en la que haya un equilibrio entre la autonomía y el control de los alumnos, nuevos tipos de institución. Para superar algunas de las dificultades asociadas con la adaptación de la práctica convencional en instituciones convencionales de e-learning, ha habido un crecimiento rápido en la creación de las universidades virtuales. Una universidad virtual es aquella que solo existe en gran medida como entidad electrónica y que no posee las características normales de un campus tradicional. Estas organizaciones se pueden concentrar exclusivamente en la enseñanza a distancia electrónica y recoger el conocimiento experto de cualquier lugar en el que se encuentre. Las universidades virtuales pueden desarrollar y negociar formas distintas de topar con estándares de calidad externos y formular reglas de compromiso del estudiante, administrativas que sean adecuadas para el medio y las circunstancias del alumno en lugar de adaptarse a estándares y procedimientos originalmente creados para las necesidades de las instituciones formales.
Dos ejemplos bastan para ilustrar la flexibilidad de la que se dispone en las universidades virtuales. University of Phoenix Online. El programa en línea está dirigido a ofrecer ventajas en varios aspectos a los profesionales en ejercicio. Las clases se ofrecen una a una en orden secuencial. No hay semestres, por lo tanto los estudiantes pueden empezar a estudiar un curso en cualquier mes del año. Un estudiante se puede concentrar en un tema cada vez y cuando acaba una clase puede seguir a la siguiente hasta que consiga todos los requisitos para obtener un título. Cada clase en línea dura 5 o 6 semanas. Un estudiante puede entrar en el sistema a cualquier hora del día o de la noche, en el momento que mejor se adapte a sus horarios. A pesar de esta flexibilidad, no tiene precedentes, requiere más disciplina de lo habitual y no permite que un estudiante avance sin esfuerzo. Los estudiantes dedican una medida de entre 15 y 20 horas por semana a sus estudios. Jones International University, JIU. Los estudiantes de la JIU reciben enseñanza de un personal docente estrella de las mejores universidades del mundo. Los expertos de contenido de instituciones tan prestigiosas como la University of Pennsylvania, Vanderbilt Graduate School of International Management, Carnegie Mellon University y la London School of Economics diseñan nuestros cursos especialmente para el entorno de aprendizaje en la línea de JIU. Experiencia internacional. En la JIU, los estudiantes expanden sus redes y habilidades de negocio internacionalmente, aprendiendo de un mundo de experiencias de la vida real. Nuestros estudiantes que residen en 57 países interactúan con una comunidad de los estudiantes ejecutivos, empresariales y formadores más motivados del mundo. UFL LTD, Learn Direct, es un modelo diferente del objetivo de una organización creada para la era del e-learning. La University for Industry, UFL, fue creada por el Gobierno del Reino Unido en 1998 para proporcionar oportunidades en línea a las personas que trabajaban o buscaban trabajo con el fin de mejorar sus habilidades y mejorar su especialidad. Actualmente la UFL asciende a 1.5 millones de alumnos en programas divididos en partes pequeñas que se realizan mediante Internet o CD-ROM, con apoyo opcional de una amplia red de centros de aprendizaje a los que se puede asistir de vez en cuando. El programa Learning Through Work, LFW, descrito en el segundo apartado, es una de las creaciones de UFL. La UFL es esencialmente una organización de intermediación. Su función es identificar necesidades prioritarias en entrevistas con empleadores y otros jugadores clave, establecer estándares de calidad para el diseño y la entrega de programas, encargar el desarrollo de estos programas de proveedores públicos y privados existentes, gestionar un sistema de distribución efectivo, desarrollar y mantener una infraestructura técnica para garantizar que el servicio funcione, organizar campañas de marketing importantes. A pesar de atender un número elevado de alumnos, la UFL es una organización muy plana, que confía en contratos con otras instituciones para desarrollar y proporcionar el servicio. Nuevos tipos de curso. No solo están cambiando las instituciones, estamos empezando a ver cambios significativos en el diseño pedagógico de cursos y el currículum como resultado directo de que los profesores explotan las características del e-learning al máximo. Este caso se da sobre todo cuando los profesores migran para ocupar el cuadrante sureste. Gilly Salmon identifica 4 modelos posibles para el desarrollo futuro del e-learning, el primero y últimos de los cuales ya hemos examinado. Programas basados en la entrega de contenido, programas basados en objetos de aprendizaje, grandes cantidades de contenido, tareas y actividades de evaluación que el alumno recibe a la carta. Mobile Learning, enseñanza transmitida a través de dispositivos móviles. Aprendizaje a través de la participación de comunidades en línea. John Stephenson, 2001, plantea la hipótesis de que un cuadrante sureste, cada vez más popular que utilice la mayor parte de las características del primer apartado, será testigo del final del curso preplanificado como medio de organización de lo que se aprende. Entre los factores que estimulan este desarrollo se incluyen los desarrollos de los entornos de aprendizaje virtual, la división de contenido en objetos de aprendizaje pequeños y en menor medida las oportunidades para realizar la evaluación en línea. Entornos de aprendizaje virtuales.
La creación de recursos de Internet que sean estimulantes, atrayentes, fáciles de usar y sólidos desde el punto de vista educativo implica mucho tiempo y exige un conocimiento experto considerable. Los entornos virtuales de aprendizaje son productos de software cuyo objetivo es hacer todo esto para usted. Actualmente lo más habitual es que se basen en una web y que proporcionen un conjunto de herramientas de Internet integradas. Permiten transmitir materiales fácilmente y ofrecen una apariencia coherente que el usuario puede personalizar. Las herramientas que integran los entornos virtuales de aprendizaje tienen como objetivo facilitar una experiencia de enseñanza y aprendizaje completa que incluya comunicación entre tutores y estudiantes, áreas de grupo de trabajo compartidas, entrega de recursos y materiales de aprendizaje, apoyo para los estudiantes, gestión y seguimiento de estudiantes, autoevaluación y evaluación sumativa, herramienta de estudiante. La razón de venta principal de los entornos virtuales de aprendizaje es que facilitan la creación, administración y uso de cursos en línea y los hacen accesibles por medio de un navegador web estándar. Normalmente proporcionan una gama de herramientas educativas necesarias para un entorno de aprendizaje integrado como gestión y control de acceso del usuario, nombre de usuario y contraseña para garantizar que solo puedan acceder al curso de los estudiantes registrados. También hay herramientas que gestionan las cuentas de los estudiantes y permiten analizar y estudiar datos sobre sus actividades. Algunos sistemas pueden intercambiar datos relevantes con bases de datos de la administración de la institución. Apariencia coherente y adaptable. Interfaz de usuario estándar que es fácil de entender y utilizar para los estudiantes. Con la mayoría del software, los cursos se pueden individualizar con colores, gráficos y logos, pero el modo de uso esencial continúa constante. Esto supone una ventaja obvia para que los estudiantes que participan en más de un curso en línea. Estructura de la navegación. La entrega de la información estructurada soportada por una barra de navegación estándar. En la mayoría del software se supone que los estudiantes averiguan cómo moverse por secuencias lineales de material didáctico. En cambio, un tipo de software mucho más flexible integrará estructuras de información alternativas como estudios de caso de varios caminos, de uno a uno, correo electrónico, de uno a muchos, tablón de anuncios y de muchos a muchos, conferencia. Unas buenas comunicaciones resultan clave para muchas estrategias de aprendizaje y muchas oportunidades aparecen de elementos como foros múltiples para grupos pequeños, áreas públicas y privadas y la capacidad de adjuntar archivos a mensajes. Evaluación. La evaluación de multiple choice con nota automática y feedback inmediato. El uso de los tests formativos son una buena forma para que los estudiantes comprueben su comprensión y el feedback pueda formar una parte integral del proceso de aprendizaje. Algunos sistemas son capaces de hacer tipos de preguntas sofisticados, como hacer coincidencias u ordenar listas. Los resultados del test se almacenan en el sistema y se pueden utilizar para ayudar a controlar el progreso del estudiante. El uso de test en línea para el test sumativo es posible, pero presenta muchos problemas prácticos, como la facilidad de hacer trampa en un entorno en línea. Características adicionales. La mayoría de los BLE ofrecen elementos accesorios propios, como apoyo incorporado de un glosario, recursos multimedia o una base de datos de imágenes. Quizá una de las características más útiles sea la capacidad de los estudiantes para transmitir su propio material, para presentarlo a otros estudiantes con el fin de debatirlo y hacer un trabajo de colaboración. Los entornos virtuales de aprendizaje son one-stop shops, tanto para profesores como para alumnos. Se pueden utilizar para enfoques pedagógicos noroeste y sureste. Sin embargo, una vez que se establecen los BLE, pueden abrir oportunidades considerables para la migración del cuadrante sureste, simplemente situando a profesores y alumnos en una situación de aprendizaje más abierta, incluso a pesar de que la mayoría sigan el modelo de un aula. NAIDU 2003 anticipa que esta migración se acelerará a medida que más entornos de aprendizaje presenten características nuevas como arquitectura basada en web y orientada a objetos, análisis de diferencias de habilidades, funciones de pruebas previas y habituales, perfil de conocimiento de los caminos de aprendizaje personalizados, gestión de la competencia y rendimiento del empleado, herramientas de creación personalizada y montaje de contenido, herramienta de aula virtual y de colaboración en directo, integración compatible con los sistemas de otras empresas, funciones de comercio electrónico o inalámbricas y learning móvil, cumplimiento de los estándares del sector.
Objetos de aprendizaje. Se está dando una atención considerable a la división de materiales de aprendizaje en elementos autocontenidos pequeños que se pueden almacenar y retirar separadamente. La idea es que las porciones pequeñas de material, llamadas objetos, se puedan retirar a demanda de varias fuentes, según los criterios de selección seleccionados por el alumno. Para que suceda esto, evidentemente debe de haber un conjunto acordado de estándares por los que se puede identificar cualquier objeto de aprendizaje. Este proceso se denomina metaetiquetado electrónico. Los objetos de aprendizaje etiquetados de esta forma son reutilizables si la misma pieza de información básica se puede almacenar en un lugar y utilizar en otros en combinación con otros programas de objeto de acuerdo con la demanda del usuario. Entonces es posible que haya economías, lo que fomenta la inversión para perfeccionar el proceso. Ya existen pruebas en el mundo de la edición. Podemos hacernos una idea del alcance del material publicitario del sitio web Books 24x7. Ejemplo, Books 24x7, una empresa de Skillsoft, es un proveedor líder de contenido de referencia empresarial y técnico digital basado en la web, que contiene miles de libros de referencia, informes de investigación, documentación y artículos que son los mejores de su clase. La plataforma basada en web alojado por Books 24/7 permite que los usuarios busquen, naveguen, lean y colaboren con vastas bibliotecas de referencia reunidas a través de sus relaciones con las editoriales, empresariales y de TI mejores del mundo. Esto incluye en el terreno de la edición técnica a Microsoft Press, Osborne McGraw-Hill, Cybex, Artec House y muchos otros. En el terreno empresarial, socios de edición prominentes incluyen a Amazon, ASTD Press, Barrett Coeller, Harvard Business School, Publishing, John Wiley, Mead Press, Oxford University Press y otros. Entre los clientes destacados que han adoptado soluciones de Books 24/7 se incluyen Bank of America, Lockheed Martin y muchos otros. Existe un debate considerable sobre las implicaciones pedagógicas de los objetos de aprendizaje metaetiquetados. A algunos autores les preocupa que los objetos sean mecanísticos y que eliminen la función esencial del experto académico de combinar diferentes elementos para formar un paquete coherente de contenido adecuado para el alumno. En cursos preplanificados con currículos fijos es un argumento persuasivo. Algunos defienden que los objetos de aprendizaje son más como átomos que como piezas de Lego, porque solo tienen sentido en combinaciones concretas. Sin embargo, podemos ver las ventajas obvias de los objetos de aprendizaje para los programas de gestión del alumno, en los que las herramientas en líneas inteligentes pueden ayudar al alumno a formular necesidades de aprendizaje y reunir datos apropiados de una serie de fuentes. La disponibilidad de esta función cambia significativamente la función del profesor, que pasa de ser un profesor de contenido a un facilitador de las preguntas de los alumnos y de la interpretación de respuestas y abre camino a la ocupación del cuadrante sureste. Un enfoque de objetos de aprendizaje también da un apoyo fuerte a la diversidad del alumno, la elección y selección del alumno, el aprendizaje basado en problemas o actividades y el trabajo de colaboración e interactividad. El aprendizaje dirigido por el alumno, la solución final. A través de diferentes apartados hemos visto signos de cambio pedagógico o migración del cuadrante pedagógico noroeste dominante actual o un cuadrante pedagógico sureste cada vez más poblado. Como punto de debate final, es interesante especular a dónde pueden conducir finalmente estas tendencias, cómo tenderán a ser los cursos. John Stephenson, en su pieza final del libro Teaching and Learning Online, Pedagogies for New Technologies, Kogan Page 2001, estableció su visión gestionada por el alumno y la resumió en un estudio para Vecta en 2002. Ejemplo, el curso como estructura organizativa para el aprendizaje con programas de estudio fijos, resultados y evaluaciones. Predeterminadas y actividades programadas firmemente e impuestas por los directores del programa darán paso a marcos o shelves de materiales de ayuda alrededor de campos de estudio, resultados y actividades generalizadas definidos con bastante flexibilidad y perseguidos por los alumnos. Este tipo de marco incluiría declaraciones claras de niveles o contenido no negociable para cualquier calificación, ejemplos variados de las actividades y logros de otros alumnos, preguntas más frecuentes, pistas útiles y páginas de ayuda, guía de acceso y evaluación del mérito de diferentes fuentes materiales y actividades para ayudar con el autodiagnóstico,
el conocimiento previo y los niveles de inicio relevantes para el área y nivel de estudio objetivo, herramientas y materiales de aprendizaje para preparar planes de acción que incluyan resultados de aprendizaje deseados, fuentes de información, actividades planificadas y vínculos, requisitos y fundamentos de lo que se ha planificado, procedimientos para participar en debates sobre si el plan es adecuado, factible, sobre los niveles y en caso apropiado si tendrá un reconocimiento formal adecuado, materiales de apoyo para el estudio del programa y reflexión sobre el progreso, ayuda con la preparación y la ordenación de las pruebas para demostrar los logros, un entorno de ayuda al aprendizaje integrado en el marco o shell del programa que proporciona un acceso fácil al apoyo en línea para los tutores, mentores o especialistas externos, funciones de chat abiertas, grupos de interés especial, intercambios uno a uno con supervisor especial, seguimiento y servicios de registro personal y vínculos a otras marcas y actividades. El escenario anterior está completamente gestionado por el alumno, explota las funciones del aprendizaje en línea y es coherente con tendencias y desarrollos actuales. Puede que no pase exactamente de esa manera, siempre hay sorpresas y desilusiones en la tecnología de aprendizaje, pero una cosa parece segura. El reto al que se enfrentan los profesores no es si dar a sus estudiantes en línea responsabilidad sobre su propio aprendizaje, sino cuánta responsabilidad van a negar o facilitar y cómo lo van a hacer.